Les doy la bienvenida a Lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. Todos tenemos miedo. El miedo es común a todos los seres humanos. El miedo es una emoción que nos alerta ante una amenaza, ya sea real o imaginaria. Algunos de nuestros miedos reales tienen un valor de supervivencia básica. Por ejemplo, al mirar un precipicio o encontrarse con un animal salvaje, como una serpiente, que nos puede lastimar hasta incluso provocarnos la muerte. Por supuesto que estos miedos tienen un objetivo de supervivencia, una necesidad de autoconservación, y gracias al miedo la reacción es inmediata y entonces podemos ponernos a salvo huyendo del peligro. Pero también, y podríamos animarnos a decir, que la mayoría de nuestros miedos no están relacionados con la supervivencia. Y entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? ¿Es posible liberarse del miedo? A lo largo de este episodio abordaremos juntos todos estos interrogantes. ¿A qué le tenemos miedo? Tenemos miedo a lo que digan o piensen de nosotros, a la soledad, a la enfermedad, al dolor, a la pobreza, a morir y también a vivir. La lista de las cosas a las que les tenemos miedo los seres humanos es bastante larga. Y no solo existen los temores conscientes de los cuales nos damos cuenta, sino también aquellos que se encuentran en el inconsciente. El miedo no es una abstracción, obviamente el miedo existe en relación con algo. Por ejemplo, muchas personas están ansiosas acerca del futuro y quieren saber qué pasará con su vida. Y hasta muchos pagan algún dinero para que un vidente les anticipe cómo será su vida amorosa, su trabajo, si se va a enfermar, si hará un viaje, etc. Tenemos miedo al futuro. Tenemos miedo a que ocurra algo que no queremos o tenemos miedo a perder algo que tenemos. Por ejemplo, perder la salud, perder a un ser querido, perder el trabajo, perder dinero, etc. Tenemos miedo de no ser alguien, de no llegar a ser lo que deseamos, de no ser exitosos, de no ser reconocidos como habilidosos, inteligentes, buenos, sensibles, responsables, amorosos, trabajadores, etc., ya sea por nuestro jefe, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos. Pareciera que en toda nuestra vida solo se trata de ganar dinero y de impresionar a los demás. Cuando no lo logramos, estamos disconformes, tristes y temerosos, y cuando lo logramos, aparece el miedo a que se termine lo logrado o miedo a perder lo logrado. Es decir, el miedo emerge del movimiento del pensamiento que siempre está deseando más. En ese movimiento del pensamiento hay una separación entre qué es ahora y lo que se desea hacer. De este movimiento, que es dualidad, pura comparación, emerge el conflicto. El movimiento del pensamiento es un movimiento temporal entre el ser y el deber ser. Hay separación y oposición, es un estado de contradicción, en la eterna comparación entre lo que somos con lo que creemos que deberíamos ser. No soy esto y quiero ser aquello. Entonces es inexorable que aparezca el miedo por no ser lo que queremos ser y que creemos, imaginariamente, que nos va a traer felicidad, seguridad y una vida sin estrés.
Tenemos miedo que todas las imágenes que tenemos de nosotros mismos se derrumben y no seamos nada, como si en realidad fuéramos algo, de todos modos. Tenemos miedo a perder aquello que nos da placer, poder o provecho, y tenemos miedos de ser difamados, invalidados, condenados o simplemente abandonados o despreciados. En síntesis, podríamos decir que tenemos miedo a perder la seguridad, y esa búsqueda de seguridad es la que le sigue dando existencia y permanencia al yo. Tenemos también miedo a lo desconocido, como por ejemplo el miedo a la muerte. ¿Cómo es posible tenerle miedo a algo que no conocemos? ¿Es que tenemos miedo del hecho tal como es? ¿O tenemos miedo de lo que creemos que es? ¿Tenemos miedo de lo desconocido de la muerte? ¿O el miedo es a dejar lo conocido, los seres queridos o los bienes materiales que tanto sacrificio nos costó tener? En otras palabras, ¿tenemos miedo de la realidad de la muerte en sí o de las ideas imaginarias que tenemos de lo que perderíamos en relación a la muerte? ¿Tenemos miedo de que la pareja nos abandone, si es que ponemos otro ejemplo, o de las ideas que tenemos acerca de qué sucederá si nos quedamos solas o solos? Es decir, le tenemos miedo a la muerte, miedo a la sociedad, miedo a pasar por ridículo o por tonto, miedo a no ser una persona respetable, miedo al fracaso, miedo al que dirán, es decir, a lo que la gente pueda decir de nosotros, miedo a la oscuridad, miedo a la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de las diversas formas de miedo, es decir, cualquiera sea el contenido del pensamiento, estos interrogantes nos llevan a otra pregunta. ¿Por qué tenemos miedo? El miedo, como todas las emociones, forman parte de lo que en psicología holoquinética se denomina el proceso unitario META, meta. Recordemos que el proceso meta es sinónimo de pensamiento, y ya hemos dicho en otros episodios que el pensamiento va inexorablemente acompañado de emociones y de la actividad del sistema nervioso autónomo. Intelecto y emoción no están separados. Es por eso que cuando hay miedo, el miedo no está separado de algún contenido de la memoria. Es el pensamiento el que produce el miedo. El miedo a que nos abandonen, nos invaliden, a quedar solos, por ejemplo. Ese miedo es producto de ideas e imágenes que están registradas en la memoria acerca de lo que significa quedarse solos. Los miedos que traen conflictos psicológicos son producto del pensamiento. Las ideas que tenemos acerca de lo que nos puede suceder no son más que eso, ideas, pero no son los hechos. Dicho de otra manera, el conocimiento previo acerca del hecho, la idea que se tiene del hecho, crea el miedo. Los prejuicios, las imágenes que tenemos de la soledad, la miseria, el dolor, la pobreza, son todos contenidos de la memoria que producen miedo. Pensar sobre el dolor psicológico que uno experimentó hace algún tiempo y desear que no se repita, el solo pensar sobre ello engendra miedo, el miedo a que vuelva a suceder. Ayer tuve un dolor, me insultaron en el trabajo o hablaron mal de mí. Existe el recuerdo de ello y no quiero que se repita mañana. Al pensar sobre una experiencia, una situación en que ha habido malestar, peligro, tristeza o dolor, el pensamiento engendra miedo. El pensamiento es responsable del temor y también es responsable del placer.
uno puede darse cuenta que el placer y el dolor son dos caras de la misma moneda. Cuando uno ha disfrutado de una experiencia agradable, el pensamiento piensa en ella y siente tristeza porque ya pasó. La extraña y desea volver a repetirla. Pero cuando eso no es posible, hay resistencia, ira, desesperación y miedo. ¿Está entonces claro el hecho de que el pensamiento produce temor? ¿Y qué ocurre cuando tenemos miedo? Tenemos miedo porque vivimos en la vida imaginaria. ¿Qué significa vida imaginaria? Que vivimos de imágenes producidas por la memoria a partir de los condicionamientos recibidos. La vida imaginaria no es la vida verdadera. Es decir, el miedo nos paraliza y nos impide vivir lo que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, el miedo a hablar, miedo a equivocarnos, a ser rechazados, miedo a pasar vergüenza, nos impide poder relacionarnos con espontaneidad con los demás y conocer nuevas personas. Si estamos viajando en un avión, el miedo a que ocurra un accidente nos impide disfrutar de la vista que desde el aire podemos tener. Y así podríamos seguir listando muchos otros ejemplos de miedos a hechos o cosas que nos impiden el disfrute de la vida. No importa a qué le tenemos miedo. Es decir, que no importa tanto el contenido del miedo, en realidad no importa el contenido del miedo. Lo realmente importante es que descubramos la raíz del miedo. Y nos daremos cuenta que es siempre lo mismo. Es el movimiento del pensamiento que genera la separación entre lo que es y el devenir, entre el ser y el deber ser, entre lo que es y lo que deseo que no suceda, es decir, lo que pueda pasar. Y cuando ocurre el miedo, al mismo tiempo viene acompañado de rabia y tristeza. Pongamos un ejemplo. No puedo hablar en público, en una reunión, en una clase, porque me da miedo equivocarme, a lo que digan o piensen de mí, a ser rechazada si no digo lo correcto. Pero también viene la rabia de no poder relacionarme con los demás, o no hacer preguntas sobre algo que no comprendo. Y también se expresa la tristeza de ser así, ¿por qué soy así y no debería? Y el pensamiento aparece diciendo, no soy como los demás, soy inferior, etcétera, etcétera. Dijimos que el pensamiento, además de las emociones, va acompañado también de la actividad del sistema nervioso autónomo. Cuando hay miedo, la respuesta fisiológica propia del sistema nervioso autónomo puede dar lugar al aumento de la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal, dilatación de las pupilas, aumenta el tono muscular llegando al agarrotamiento e incluso hay liberación de hormonas como cortisol y adrenalina. El miedo, que es producto del pensamiento, provoca un gran daño al organismo generando el estrés. Y si este estrés se vuelve crónico, trae consecuencias importantes, como la gastritis, caída de la inmunidad, gripes frecuentes, alta presión arterial y otros daños más severos a la salud. Ahora bien, ¿es posible liberarse del miedo? No nos podemos liberar del miedo con la voluntad diciéndonos a nosotros mismos, bueno, a partir de ahora no tendré más miedo, o tengo que deshacerme de él, tengo que vencerlo, tengo que resistirlo. Ya que de esta manera lo que estamos haciendo es fortaleciendo el miedo cada vez que lo nombramos. Además, podemos liberarnos del miedo a voluntad cuando lo que estamos diciendo es que el miedo forma parte del movimiento mismo del pensamiento. Tampoco se irá el miedo buscando sus causas mediante el análisis,
ya que en el análisis, además del tiempo que llevaría a identificar los miedos y sus causas, podríamos estar toda la vida con este ejercicio que finalmente no conduce a nada. Además de analizar cada contenido en donde había miedo, interviene el analizador, que es el yo, que es producto del pensamiento y que es el generador del miedo. Lo que hará el pensamiento, el analizador, es juzgar, condenar, comparar con lo conocido, con los propios condicionamientos, los cuales también irán cambiando cada vez que se haga un análisis de un contenido de la memoria, por lo cual irán cambiando también las causas que justifiquen un miedo particular. El miedo tiene muchos disfraces, muchas máscaras, por lo que es importante repetir que para abordar la totalidad del miedo hay que ir precisamente a la raíz del miedo. Y dicha raíz es el movimiento mismo del pensamiento, el cual es el generador del miedo. Tratar de distraernos cuando aparece el miedo buscando algún escape, como poner la televisión, leer un libro, jugar un videojuego o salir a caminar, solo es reprimirlo, y el miedo seguirá al inconsciente y no desaparecerá. Pronto volverá. Tampoco podemos rechazar el miedo con la racionalización, diciendo ya lo olvidaré, o no hay por qué tener miedo a tal o cual cosa, o tratando de pensar en lo opuesto, negando que tenemos miedo. Yo no tengo miedo, yo soy valiente y voy a poder enfrentar esta situación. La represión, la racionalización, la negación, el mismo pensamiento positivo, son defensas psicológicas para evitar la ansiedad que nos trae el miedo, pero que no nos liberarán del miedo, el cual se va a manifestar de otra manera, tal vez con otro disfraz. El miedo a la soledad, o a la enfermedad, o a viajar en avión, todos esos miedos tienen el mismo origen y naturaleza. Es importante observar y darse cuenta que el origen y la naturaleza del miedo es la misma para todos los miedos particulares. Lo que queremos decir es que comprendiendo cómo funciona el proceso meta, es decir, cómo funciona el pensamiento, que es el que da origen al miedo, vamos a poder comprender y liberarnos de cada miedo que emerja. El pensamiento es la respuesta de la memoria. Esa memoria es necesaria para funcionar en la vida diaria, para ir al trabajo, a nuestra casa, para poder hablar. Es el almacén de los saberes tecnológicos. Pero también dijimos que el pensamiento engendra el miedo. ¿Cómo hacer para que el pensamiento sea solamente funcional y no se convierta en un peligro porque engendra temor? Lo que hay que hacer es intentar la percepción unitaria, pasar del ámbito C del pensamiento al ámbito B de la mente. Es ir observando en percepción unitaria el miedo cada vez que emerja la conciencia, sin nombrarlo, sin decir tengo miedo. No es tan fácil porque uno está habituado a nombrar las emociones, las reacciones, las cuales son prontamente identificadas. Enseguida que aparecen, reciben un nombre y así le damos continuidad. Al decir tengo miedo a la soledad, le damos continuidad al miedo. Entonces, ¿qué hacer? Ver es hacer. Se trata de ir observando el miedo mientras vamos percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. Sonido, campo visual, gravitación. No se trata de aceptar o de rechazar el miedo. Se trata de percibirlo, de darnos cuenta, de percibir las reacciones glandulares, viscerales, que vienen al mismo tiempo junto con las imágenes e ideas que vayan apareciendo.
Solo se trata de darnos cuenta en carne propia que es el proceso del pensamiento el que engendra el miedo. Al ir percibiendo el miedo, nos daremos cuenta de lo que pasa. Veremos que ya deja de haber conflicto. Aflora la paz y uno es testigo de cómo se va extinguiendo el miedo hasta desaparecer y dejar de ser un factor perturbador y estresante. Resumiendo, hemos estado viendo juntos que el miedo es común a todos los seres humanos y que en la actualidad la mayor parte de nuestros miedos no están relacionados con la supervivencia y que dan lugar a conflictos psicológicos. Dijimos que el miedo, como todas las emociones, forma parte del proceso unitario meta y es por eso que cuando hay miedo, este no está separado de algún contenido de la memoria. Es el pensamiento el que produce el miedo. También dijimos que el miedo nos paraliza y nos impide vivir lo que está ocurriendo ahora mismo. El miedo también produce efectos perjudiciales para la salud, generándole estrés al organismo con todas las consecuencias que ocasiona. Finalmente dijimos que no es posible liberarnos del miedo con la voluntad, buscando sus causas mediante el análisis o buscando algún escape para justamente escapar del miedo. En otras palabras, no es posible liberarnos del miedo con más pensamiento. La única manera de liberarnos del miedo es observarlo, verlo en percepción unitaria, cuando el miedo emerge a la conciencia con sus diferentes ropajes. Y así el miedo, en el acto de ver, se debilita y desaparece. Exploremos el funcionamiento de la mente humana en nosotros mismos, para ir conociéndonos, dándonos cuenta de cómo vivir una vida plena con el menor conflicto psicológico posible. Los invito a investigar sobre la percepción unitaria y la psicología holoquinética. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.